Así que vamos a hablar con la secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Borna. Belén, ¿cómo estás? Caro, te saluda Caro Masdeu. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Buen día para todos los que están escuchando. Buen día. ¿Es el Día del Empleado Municipal? Perdón, me quedo pensando. Es asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal, Ahí va. exactamente. Exacto, Sí, sí, bien. sí. Bueno, para el descuidado que por ahí dice, tengo que ir a Coronado. No, hoy no es No el va a día. encontrar a nadie. No vas a Sí. encontrar a nadie. Bueno, Belén, fin de semana ajetreadísimo, básicamente desde el viernes a la noche, con esta lluvia terrible que hubo, y bueno, algunos también desperfectos en general, cosas que ya se venían dando con el deshielo, porque veníamos de la semana anterior con una nevada superlativa de 2 días también. Bueno, todo esto le dio como mucho crecimiento, ¿no? A los cauces de agua. ¿Cómo fue? Bueno, sí, bueno, tal cual, como vos decís, veníamos de unas condiciones que particulares. Nosotros tuvimos, recordemos, el pico de precipitaciones el lunes de la semana pasada, que en la zona de alta montaña se dieron en forma de nevadas. Eh, Tuvimos también el día sábado, que si bien acá, digamos, fue una lluvia de baja intensidad, también tuvimos esa misma lluvia en forma de nieve en la zona de montaña. Y el día de ayer tuvimos la particularidad de que la combinación de las condiciones climáticas, o sea, tuvimos altas temperaturas sumadas a viento fuerte y ráfagas particularmente fuertes. Mira, el pico de ráfagas se dio alrededor de la 1:30, y el pico de temperatura alrededor de las 2:30. O sea, tuvimos en esa Claro. franja horaria el pico de temperatura y el pico de ráfaga. No lo digo yo, son informes del CADIC, siempre me fundamento en informes oficiales de institutos de investigación. Lo sospechábamos ayer por cómo vimos crecer. Nosotros fuimos monitoreando desde la mañana. Fue corriendo normalmente en todos los cursos de agua sin ningún problema, pero bueno, estos picos lo que hacen es generar una subida en lo que es los niveles de deshielo. Y posterior al mediodía se fueron generando estas complicaciones. ¿Por qué? Porque los dos puntos de conflicto que tuvimos, por ponerlos de alguna manera, fueron el Arroyo Buena Esperanza y el Chorrillo del Este. Ah, mirá. Ambos chorrizos tienen una particularidad de que son chorrillos de corto trayecto, o sea, entre que bajan de la montaña hasta que llegan a su desembocadura. Entonces, los cursos de agua de montaña de poco trayecto, por lo general, cuando tienen situaciones de hielo, aumentan rápidamente su caudal y bajan con muchísima más energía. Ujú. Entonces, en esta energía arrastran todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Rocas, tierra es lo mínimo que pueden arrastrar, digo, Sí, sí, arrastran rocas, claro. arrastran ramas, troncos, árboles, todo lo que sea. Y obstruyen Y también entonces lo que es canaletas. exactamente, y ese tipo de elementos, la medida que van atravesando las zonas urbanas, en las zonas urbanas sí o sí hay puentes, alcantarillados y demás para hacer los cruces de calle, van obstruyendo y van generando diques. En Ujú. el caso del arroyo Buena Esperanza, el principal problema en un primer término se sucedió en la planta 2 de la Dipos, en la parte alta, arriba en donde inicia el recorrido de los hoteles, donde inicia el sendero hacia el Martial. Sí. Venía bajando con muchísima velocidad, se generó una especie de dique. De hecho, la fuerza del agua tiró abajo un cerco, el agua empezó a buscar dónde salir y bueno, terminó bajando por lo que es Aldo Motter, y afectando la calle principalmente, Aldo Motter, y la que baja hacia Lem. Claro, claro, sí vi Así que ahí. bueno, una vez resuelto ese problema bajamos, porque uno de los puntos más bajos relacionados con el nivel de calle del arroyo Buena Esperanza es la zona donde el arroyo viene Marcos Arbe, La Camain, Fuegia Vázquez, bueno, esa Claro. zona de ahí. Sí, sí, sí. Así que ese fue el otro punto donde se intervino, porque es la vereda más baja que bordea el arroyo. El resto del arroyo Buena Esperanza, digamos, el cauce está bastante encajonado, digamos, tiene bastante pendiente, tiene lugar como por donde crecer de alguna manera. En este punto es un punto muy bajo, así que bueno, estuvimos atendiendo la zona de Marcosar y Gualanica, como para que se ubiquen todos, trabajando con una máquina en Fogia Vázquez, que es también, o sea, toda la enramada que vino bajando abajo armó como una especie de dique. Y después, en la parte donde ya se mete abajo de lo que sería Irigoyen, la Rotonda de las Banderas, que también todo el sedimento que vino arrastrando durante el día,
nosotros veníamos monitoreando porque venía funcionando bien, todos esos alcantarillados están desobstruidos, pero bueno, la dimensión que tomó ayer después del mediodía el caudal generó como estos puntos muy específicos de obstrucción momentánea, ¿no? De ramas que una vez que entra la máquina empieza a desobstruir, empieza a correr el agua. Para Ayer dividir, el nivel del agua era... Sí. Para dividir ¿Cómo? un poco, para la gente por ahí en general que comentó cosas en redes sociales, como se quedaron cortos, chico, No. los ductos de agua. Bueno, pará, hay dos cosas acá. Tenés, por un lado, DIPOS, y por otro lado, tenés cómo sale la municipalidad a reparar algo que en realidad tiene que ver con el clima netamente. O sea, no es algo que todos los días pasa. Esta particularidad de crecida fue absolutamente vinculada con el clima, absolutamente. Porque vos pensás que nosotros, por ejemplo, como para que te des una idea, el lunes pasado, con este pico de lluvia, que, digamos, según los registros, un pico similar de lluvia tuvimos en el año 2009, o sea, como para que te des una idea, que no es algo cotidiano. Este pico de caudal que tuvimos ayer está absolutamente relacionado con la naturaleza y, digamos, afectó pluvial en la medida que los pluviales estaban cerca o dependían de ese curso de agua, ¿se entiende? Pero en general los dos focos que tuvimos en la ciudad ayer fueron Arroyo Buena Esperanza y Chorrillo del Este, y por la particularidad que tienen ambos cursos de agua también, que es un poco lo que te comentaba recién. Obviamente que lo que está pasando es que, digamos, si empezamos a tener unas diferencias de temperaturas de estas características, con estas, digamos, deshielos asociados y aumentos de caudales y demás, obviamente que para un futuro, digamos, esto es digamos, son torrillos, fíjate los barrios que estamos hablando, ¿no? Claro, Tienen sí, sus que son... años, esos Sí. alcantarillados y demás, tienen sus años. Nosotros, por ejemplo, el año pasado habíamos tenido una situación similar ahí en el Arroyo Buena Esperanza, a la altura de Belacamain, y lo que hicimos fue levantar el puente peatonal, por ejemplo, para evitar que cuando vinieran fuertes corrientes con Claro. ramas y con piedras no se hiciera dique de contención. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el peatonal que levantamos ayer, que es paralelo Foggia Vázquez, en ese mismo sector. Se rompió una parte, vamos a terminar sacándolo y levantándolo, porque lo que pasa es que también nos tenemos que ir adaptando como ciudad a estos nuevos fenómenos. Fue un fenómeno muy particular tener nevadas de bajas temperaturas e inmediatamente tener una diferencia de temperatura tan amplia que genere un deshielo de estas características. Entonces, Claro, porque lo que sucedió es eso, no fueron los pluviales, es sí el curso natural del agua que atraviesa nuestra zona urbana, básicamente. Bien, eso como para también dejar en claro, una cosa es esto mismo, ¿no? Que también puede pasarle a cualquier ciudad con la previsibilidad. O sea, yo entiendo que ustedes también trabajan con la climatología y de alguna forma es sabido que puede llegar a suceder, pero por ahí esto que pasó en la zona del Martial y ya directamente ahí a la altura del Choconcito, que no era medio raro de ver, inclusive ahí en Marcosar, que las imágenes que se vieron o que circularon de ahí enfrente del Caixa, Claro, ese eran punto, sí. ¿no? Era como una cosa así como medio extraña, pero justamente si es extraño, ¿por qué decís que nos tendríamos que empezar a acostumbrar a estos cambios? Mira, venimos viendo estos días las diferencias que hay en el clima hoy, o los niveles de lluvia que hace años atrás, digamos. Entonces, tenemos que ir monitoreando esta situación. A mí me llamó mucho la atención lo que sucedió el día lunes, con el nivel de intensidad que hubo el lunes, cuando empiezo a mirar los registros. Bueno, se había dado un pico similar en 2009, pero no es algo habitual. Digo, Claro. si empieza a ser habitual esta cantidad de agua que cae, esta diferencia de temperatura que generó este caudal de deshielo, digamos, a ver, no varía de lo que sucede en una zona de montaña, ¿no? No, Digamos, entiendo. el comportamiento de los cursos de agua en una zona de montaña es básicamente, ¿no? Pero nosotros tenemos la particularidad de que, digamos, atraviesa la zona urbana, eso te acota un poco las posibilidades que tiene ese caudal de ser más flexible en su entorno, y además, si empiezan a ser más cotidianas estos aumentos de temperatura, Sí, más estos niveles de frecuentes. precipitación y demás, bueno, hay que ver a ver cómo vienen funcionando
estos alcantarillados que fueron pensados hace ya unos cuantos años, Claro. con otro tipo de precipitaciones, con otro tipo de temperaturas. Bueno, la gente que tiene toda su vida acá o que tiene muchos años acá te dice, nosotros estábamos preparados más para la nieve Ujú. que para las precipitaciones abundantes. La nieve tiene otra forma de comportarse, la nieve tiene un deshielo más pausado, más espaciado en el tiempo, es agua contenida de alguna manera, entonces, pero bueno, cuando sucede un deshielo, alta temperatura, lluvias además Claro. que facilitan el derretimiento de la nieve, pasan estas cosas. En realidad es un estudiar un poco más la situación, las condiciones naturales de nuestro entorno. Ayer el agua, por ejemplo, que salía del Chorrillo a la altura de Gualanica, se iba conduciendo todo por Fique, agarraba Fuegia Vázquez, iba buscando naturalmente las bocas de tormenta. Fueron contados con los dedos de una mano los casos en donde el agua ingresó a una vivienda porque esa vivienda estaba quizás por debajo del nivel de vereda. No hubo grandes inundaciones como pareciera que por la magnitud que Sí, claro. tomaba en algunos medios. También era domingo, había mucha gente en la calle, se nos acercaba cualquier cantidad de gente a sacar fotos. Estábamos tratando de mantener condiciones de seguridad porque teníamos máquinas trabajando y era bastante complejo porque pasaban autos a baja velocidad sacando fotos, filmando. O sea, me parece que en esas cuestiones también tenemos que respetar a los trabajadores que están haciendo su labor. Era muy difícil la máquina maniobrando, bueno, aparte son situaciones donde tenés que salir, digamos, poner la máquina se concentra en hacer su trabajo, Sí. y bueno, sucedió eso también mucho ayer. No tuvimos hectáreas inundadas, No, no, fue claro. apenas un desborde de Chorrillo en un punto específico de la ciudad. Y el caso del arroyo del Chorrillo del Este, que es el chorrillo que muy poca gente lo ubica, más que la gente del barrio. Es un chorrillo que atraviesa el barrio Perón, que es el que Sí, nosotros y vemos tiene como un normalmente al lado del final, Hotel ese chorrillo tiene como Ushuaia. un final que se mete por abajo Termina en Planta Orión, Bueno, tal en cual, pero por realidad, eso, va a cielo abierto en realidad, pero por eso es como que se va este metiendo último por distintos tramo. lugares y uno no sabe cuál es. Sí. Se lo vas perdiendo Claro, de vista. viene bordeando el Hotel Ushuaia, desde arriba, al lado del ecológico, se mete abajo, vuelve a salir, sale en el barrio Perón, con un espacio verde muy lindo que se arma, con un playón y este chorrillo, vuelve a estar soterrado y después aparece nuevamente en este último tramo que ayer se generó un pilotón, cruza Yaganes y después atraviesa toda la base naval hasta lo que es Planta Orión. Claro. En la particularidad que tuvimos acá, venía funcionando bien el alcantarillado, sin ningún tipo de inconvenientes, hasta este pico que te comento de caudal, que en algún punto no sabemos qué es lo que arrastró el caudal, que bueno, terminó obturando gran parte, no está obstruido en su totalidad. Eso también está bueno aclarar, no está obstruido en su totalidad el alcantarillado que pasa por debajo de Yaganes, sí en una buena, porque sigue, digamos, corriendo del otro lado de la base naval, sí se obstruyó gran parte del alcantarillado y generó un piletón, ¿no? Generó este Claro, famoso dique claro. que te digo. El Entiendo. agua también desbordó hacia el lado de Yaganes, baja con velocidad por la pendiente propia que tiene Yaganes y fue conduciéndose en las distintas bocas de tormenta, pero gran parte estaba ayer terminando en calle San Martín. Sí, lo vimos. Así que Tarde lo que noche. hicimos Bueno, anoche fue una siguen. intervención. Sí, 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 vamos a seguir ahí, va a seguir cortada la calle Yaganes entre 44 Héroes y lo que es la rotonda del Polivalente, porque ahí nosotros necesitamos que baje el nivel del agua para ver, para poder meternos, digamos, de alguna manera en el alcantarillado Y ver. porque lo que es, claro, y ver qué está pasando, porque desde afuera con maquinaria introducimos maquinaria, introducimos los elementos que usan normalmente el área de destapes, no se logró desobstruir en su totalidad, trabajó también la DIPOS y anoche estuvimos trabajando hasta tarde con prefectura y con bomberos, haciendo un bombeo mientras nosotros hacíamos un zanjeo superficial para que corriera el agua y cortar el agua que seguía cayendo por Yaganes. Así Bien. que esa arteria la vamos a continuar cortando hasta resolver ese problema que tuvimos en particular. Muchísimas gracias, Belén. Espero que todo continúe de la mejor manera y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias, Caro, que tengas buen día. Hasta luego. Hablábamos con Belén Borna, secretaria de
Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia,